Burak y Neslihan. Amor eterno o se les acabó la ilusión. Las confesiones que lo van a revelar todo. Uf, madre mía. ¿Han visto ustedes lo que está pasando con Burak Ozcivit y Neslihan Atagul? Porque yo todavía estoy procesando todo. Es que me han dejado con la boca abierta. Saben que siempre hablamos de ellos, de su química en pantalla, de esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero ojo que los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados, ¿verdad? Y es que se vienen unas confesiones, pero confesiones fuertes. No estamos hablando de un nos dimos un tiempo o estamos enfocados en nuestras carreras. No, no, no. Aquí hay tela para cortar, y de la buena. Parece que la pareja que tantos admirábamos, la que nos hacía suspirar con cada foto juntos, podría estar en una encrucijada mucho más seria de lo que imaginábamos. ¿Se acuerdan de esa época, cuando grababan Karasevda? Esa conexión era eléctrica. Literalmente. Se notaba a leguas que entre Burak y Neslihan había algo más que compañeros de set. Y claro, los rumores empezaron a volar, las portadas de revistas, las parejas de la televisión turca que traspasan la pantalla, todo apuntaba a un amor de película. Y la verdad, a mí me lo vendieron muy bien. Yo era de las que pensaba, estos sí que se aman de verdad. Pero ahora, ahora. Han salido a la luz unas declaraciones que cambian el panorama por completo. No digo que haya sido algo de la noche a la mañana, seguramente ha habido cositas que se han ido gestando. Pero lo que se insinúa ahora es que quizás, solo quizás, esa imagen de amor eterno era más una ilusión bien construida que la realidad pura y dura. ¿Qué dicen estas famosas confesiones? Pues mire, van por ahí de que quizás las presiones, las agendas apretadas, el ojo público constante, todo eso ha ido minando la relación. Ojo, esto es lo que yo percibo, lo que se rumorea, lo que se filtra. No tengo la verdad absoluta, pero la intuición me dice que algo se rompió. Y lo peor es cuando intentas mantener una fachada, ¿no? Cuando todos te ven feliz y tú por dentro estás, bueno, en otro lugar. Para ser honestos, a mí me da un poco de pena ver cómo parejas que admiramos tanto pasan por momentos difíciles. Pero es la vida, ¿no? Al final las personas cambian, las circunstancias cambian y los sentimientos también. Y esas confesiones que dicen que salieron a la luz, yo creo que son la gota que colma el vaso. Es como si alguien hubiera decidido ya no querer fingir más. Y eso, aunque duela, a veces es necesario para seguir adelante. Muchos en redes dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que se están separando para generar más interés en sus carreras individuales. Yo qué sé. Pero a mí, después de ver la intensidad con la que se defendían, la forma en que se miraban, me cuesta creer que sea solo eso. Siento que hay algo más profundo, algo que ha hecho crack. Quizás han intentado salvarlo, quizás han luchado, pero llega un punto en que ya no se puede más. Y esas confesiones son la señal de que ese punto se alcanzó. Lo que yo creo que está pasando es que la burbuja de la perfección se ha pinchado. Se proyectó una imagen y esa imagen, por muy bonita que fuera, no siempre se corresponde con la realidad de una relación. El día a día, los problemas, las diferencias, eso está ahí para todos. Y cuando eres una figura pública, todo eso se magnifica. Así que amor eterno o el fin de una ilusión muy bien contada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que todavía hay esperanza para Burak y Neslihan, que estas confesiones marcan el final definitivo de su historia?